Vamos a ir iniciando. Me presento antes que nada. Mi nombre es Milagros Pérez. Soy directora del área comercial en KRM. Soy contadora de profesión y con la maestría en administración de empresas. He trabajado algunos años en las áreas de auditoría externa y control interno. Les agradezco mucho la participación y sobre todo la puntualidad a este webinar que hemos estado organizando en conjunto con uno de nuestros clientes, quien es Grupo Senda de México, y con la gerencia de consultoría de KRM. A continuación, les vamos a dejar un breve video que habla sobre la gestión de la auditoría con una plataforma tecnológica que es el Audit Management y con la parte de analítica de datos de ACL. Vamos a regalar unos segundos, menos de un minuto, para que se sigan conectando y en lo que los que estuvieron conectados en tiempo pues puedan estar visualizando este video. El universo de la auditoría es vasto y surgen nuevos riesgos todo el tiempo, pero eso ya lo sabes. Los auditores tienen montones de datos que revisar y las partes interesadas claves necesitan visibilidad de sus hallazgos. Los sistemas inconexos, las demoras y los recursos limitados pueden hacer que su control. La gestión de auditorías de Diligent es la respuesta, brindando visibilidad en tiempo real de todas sus auditorías. Cree planes de auditoría basados en el riesgo de tareas. Todo desde una plataforma centralizada y fácil de usar. Consolide los problemas y automatice la recopilación de pruebas para mejorar la eficiencia de su equipo. Use la analítica para obtener información y brindar garantía crítica para el negocio con un solo clic. Es una plataforma de auditoría integrada basada en el riesgo diseñada. Eso es Diligent. Listo. Pues vamos iniciando. Se siguen conectando. Muchas gracias. Como les comentaba, soy Milagros Pérez, responsable y, bueno, directora del área comercial. Agradecemos mucho a nuestros expositores que nos van a acompañar el día de hoy. Está la dirección de la dirección de auditoría de Grupo Senda a cargo de Arturo Jacobo. Le va a acompañar Rosaura Rodríguez, quien es gerente de auditoría continua en Grupo Senda. Y luego vamos a estar con una presentación de lo que es la parte ya de Machine Learning con ACL, a cargo de Yelitza Castro, quien es la gerente de consultoría de KRM. A continuación, brevemente les robo unos minutos para darles la introducción, comentando acerca de cómo vamos a estar trabajando en esta sesión. Vamos a comenzar con una breve introducción al tema. Luego sigue el tema de caso de Senda, del grupo Senda, quien nos va a hablar sobre cómo fue la implementación del proyecto de analítica de datos en un departamento de auditoría interna. Posteriormente, vamos a estar trabajando, conversando, compartiendo con ustedes algunos de los comandos que tiene ACL con relación a la parte de Machine Learning. Las preguntas que puedan ir teniendo, que vayan surgiendo durante la presentación, las pueden ir compartiendo a través del chat para que de esa manera, posterior a la presentación de la parte de Machine Learning con ACL, podamos responderlas previo al cierre. Bueno, a continuación, les comento quién es KRM. KRM es una empresa de consultoría que es representante de las soluciones tecnológicas de Diligent para México y Colombia. Tenemos más de 19 años de experiencia trabajando e implementando proyectos relacionados con el gobierno corporativo, la gestión de riesgos, auditoría, control interno y obviamente la parte analítica de datos, ¿no? Tenemos en estos años hemos trabajado con más de 60 clientes, oficinas en la Ciudad de México, Monterrey y Bogotá, y nuestros proyectos se realizan bajo las prácticas de CMMI. En KRM, como les comentaba, y con los proyectos que hemos realizado, buscamos acompañar a los equipos de auditoría, de control, de riesgos, de cumplimiento,
justamente en esa búsqueda de lo que es la claridad en medio de toda la complejidad que vienen siendo los datos, ¿verdad? Entonces, un tema que siempre está presente y que sale continuamente en nuestras conversaciones es cómo podemos aprovechar esa tecnología que cada día eh, crece, nace, emerge, ¿verdad? Y esos datos que también vamos a ver cada vez son mayores para impulsar dentro de nuestras organizaciones una toma de decisión estratégica, pero sobre todo confiable, ¿verdad? Y que sean tomas de decisiones basadas en información que nuestras áreas pueden entregar. Entonces, es ahí donde las herramientas modernas, como pueden ser un tablero de mando de auditoría, que ya actualmente tiene embebida toda la tecnología de inteligencia artificial, pues necesita ser eficiente, necesita ser práctica. Y no solamente sea una herramienta que te permita tener una visibilidad y una producción de reportes en tiempo real, ¿verdad? Quizás hace 5 o 10 años esta característica de tener la visibilidad y el tiempo perdóname, y un reporte en tiempo real era suficiente. Sin embargo, con todos los cambios que hemos tenido y que vamos a tener, pues esto ya no va a ser así. Bien, hablando de este tema, perfecto. Entonces, en relación o con relación a todo lo que les he estado compartiendo, pues Diligen tiene una solución de ACL Analytics, es una solución que eh, tiene más de 30 años en el mercado, ¿verdad? Y digamos que habiendo previsto todos los temas que se vienen es cómo llegamos a esa inteligencia artificial, cómo llegamos, cómo podemos trabajar actualmente con lo que es el machine learning, el deep learning, todo esto, el machine learning y todas estas ciencias, y mejor dicho, toda la ciencia, pues no es una varita mágica que de un día a otro va a aparecer y que nos va a dar los resultados que nosotros estamos esperando. No es un switch que lo apago y lo prendo cuando yo lo necesite sin haber tenido información previa. Entonces, es muy importante todo el tema de haber trabajado con los datos que estamos generando que impactan a nuestro negocio y es por eso la necesidad de exponer el día de hoy en una primera etapa es cómo trabaja todo el tema de la analítica de datos. Para eso, Grupo Senda nos va a ayudar a comentar con ustedes cuál ha sido el proceso desde que ellos iniciaron con este software, a qué retos se han enfrentado, cómo fue que tuvieron que convencer a una dirección para poder invertir en una plataforma tecnológica y de allí cuál es la visión que ellos ya tienen de cara hacia lo que pudiera ser la inteligencia artificial, ¿verdad? Algunos puntos que nosotros consideramos relevantes, importantes, que debemos tener en cuenta cuando estamos trabajando con una plataforma tecnológica relacionada con la parte de la analítica de datos, pues es que permita centralizar información de diferentes bases de datos. Sabemos que todas nuestras empresas trabajamos no nada más con datos internos, sino también con datos externos. Estandarizar todos los procesos, la información que vamos a entregar incluso a al consejo, a los directores, automatizar todas esas tareas que en su momento fueron manuales, son repetitivas. ¿Para qué? Para que al final podamos nosotros como equipos de auditoría, de control de riesgos, poder tener más tiempo para llevar a cabo el análisis de esa información, el análisis, la interpretación y ver ahora sí cómo podemos entregar esa información relevante para una toma de decisión estratégica. Bien. Aquí nada más brevemente queríamos hacer una encuesta para conocer cuál es la percepción que tienen ustedes como mercado de cómo creen que vienen desarrollándose estos temas de la generación de datos, ahora ya hablando de los zettabytes. Consideren nada más la pregunta 1, por favor, si nos pueden contestar para quedarles unos minutos, o mejor dicho, unos segundos. Y al final de la sesión les vamos a platicar cómo quedaron y cómo era la realidad. Bueno, aquí ya para ir concluyendo con esta introducción, les comento cómo es que, déjenme ver si esto puedo, ya, cómo es que se están generando, cómo ha sido el crecimiento de la generación de datos, ¿verdad? Para comenzar, ya ahorita estamos hablando de zettabytes.
y si toda esta información ya está en zettabytes, ha sido la generación de datos a nivel mundial, y si nos damos cuenta, pues digo, el crecimiento ha sido exponencial, ¿verdad? Y lo que se espera es todavía mayor. Entonces, ya para el 2025 estamos esperando una generación de datos de cerca de 181 zettabytes, lo cual es muchísimo, ¿verdad? Y es mucha información que impacta a nuestras organizaciones y a la toma de decisión. Muy bien. Ahora sí, voy a dar paso a Arturo Jacobo y a Rosaura Rodríguez para que ellos nos cuenten cómo ha sido el proceso de implementar toda la parte de analítica de datos de cara a, ahora sí, a una parte de implementación del Machine Learning. Gracias, Arturo. Gracias, Rosaura. Les doy la palabra. Les voy a quitar el mute. No puedo. Eh, Astas. Creo que... Listo. ¿Tú nos escuchas bien, Arturo? Sí, buenos días. Buenos días. Y creo que Rosaura está por Ya, aquí. listo. Buenos días a todos. Listo. Ahorita les quitamos para que los conozcan, porque creo que no les hemos quitado la cámara, ¿verdad? Están en oculto. Ahí está. ¿Qué tal, Arturo? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buen día. Muchas gracias por la invitación. No, a ustedes por darnos la oportunidad, y a todos los que nos acompañan de escucharlos. Entonces, yo les voy a seguir me voy a poner en mute y me voy a ocultar y les voy a estar apoyando en pasarle las diapositivas. Gracias, qué amable. Ujú. Pues muchas gracias por la invitación nuevamente. Buenos días a todos los que nos están acompañando. Gracias por esta oportunidad. Rosaura Rodríguez, quien es la gerente de auditoría continua, y su servidor, vamos a platicarles la experiencia que hemos tenido aquí en Grupo Senda sobre lo que ha sido la implementación de esta herramienta para poder hacer análisis de datos, y pues en el área en la que nosotros nos manejamos, que es la auditoría interna, cómo nos ha servido, ¿no? Pero pues vamos a empezar por qué es Grupo Senda, ¿no? Grupo Senda, pues somos una empresa 100% mexicana. Tenemos pues más de 80 años en el mercado. Iniciamos en Linares, Nuevo León, y ya se ha expandido a todo lo que es la parte de Nuevo León. Ahora ya las oficinas centrales están aquí en la ciudad de Monterrey. Somos una de las empresas más importantes de transporte de México y Estados Unidos, con más de 4,000 personas que colaboramos en la organización. Tenemos alrededor de 2,450 unidades que pues, nos ayudan a cumplir nuestros objetivos, ¿no? Nosotros nos concretamos en lo que es el transporte de personas, ya sea pasajeros a nivel nacional, internacional, o de transporte personal y estudiantil. También hacemos pues, lo que es la parte de la renta de los automóviles, de los vehículos que utilizamos, ya sea para temas vacacionales o para cuestiones recreativas aquí en la ciudad o cerca de la ciudad de Monterrey. ¿Qué es lo que siempre estamos haciendo en Grupo Senda? Es tratando de innovar o actualizarnos en cómo darle más sentido y expectativa a lo que son nuestros clientes, con un alto sentido de responsabilidad social. Por favor, la siguiente. Bien, vamos a platicarles cuál es la situación en cómo estuvimos para poder arrancar pues esta aventura, ¿no? Con el uso de una herramienta. Y como bien decía ahorita Milagros en su gráfica que estaba mostrando, el uso de la información, se ha hecho impresionante los volúmenes de datos que tenemos ahora. En la auditoría tradicional, que es lo que estábamos viendo, pues era siempre estás auditando un año hacia atrás tradicionalmente, pero te estás basando en muestras. Entonces, agarras una muestra de 40, 50, 100 transacciones y las revisas, pero es un mundo de quizás 100,000, 200,000 transacciones o 1,000,000 de transacciones, donde si tienes buen tino, pues vas a agarrar algo; si no, pues vas a tener un resultado sesgado de lo que es la realidad, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde nos queríamos mover? Como aquí en la empresa, igual que en muchas otras empresas que he tenido la oportunidad de conocer,
el manejo de la información se ha vuelto una locura, ¿no? Hay veces que en un día llegas a hacer hasta 300,000 transacciones, pues ¿cómo revisas eso? Entonces estábamos buscando la manera en cómo, mediante una herramienta, poder evaluar todo ese volumen de información. Si bien tenemos herramientas como el Excel, por ejemplo, pues el Excel tiene limitantes. Tienes 1 millón de registros que puedes revisar y no recuerdo cuántas columnas, pero en ACL, por ejemplo, en esta herramienta que seleccionamos, tu, tu limitante es el disco duro. O sea, la capacidad de disco duro que tengas es la limitante que tienes. Entonces hemos, bueno, personal, años anteriores hemos revisado hasta terabytes de información y mientras el equipo lo soporte, mientras el disco duro tenga la capacidad, la herramienta lo puede hacer, ¿no? Ahora, bajo ese esquema, lo que estábamos buscando es cómo, además de tener una herramienta que nos ayudara a hacer ese análisis, cómo también estar buscando o teniendo información del día de ayer o de este día que esté transaccionando, ¿no? Y poder identificar ahí. Entonces, lo que hicimos fue cómo buscar en esa herramienta que nos pudiera dar alertas ya sea basado en patrones que nosotros programemos, tendencias que vayamos identificando, análisis detallados de la información donde nos pueda dar alguna indicación de que algún control no se está desarrollando de la manera correcta, algún riesgo se está materializando. Entonces, con esto no nada más auditoría, sino también la misma administración puede estar identificando eso a horas o minutos de que haya sucedido y poder evaluar si fue una falla de control, si fue un tema ocasional, vamos a decirlo así, eventual, en la cual se tenga que hacer una corrección a los procedimientos, a los sistemas de información o a los controles, y no como en la auditoría tradicional, que era hasta un año después que revisabas y si le atinabas, pues ya había pasado el tiempo, ¿no? Entonces, esta es la parte que estábamos buscando con esta herramienta. Hicimos una evaluación de algunas herramientas al respecto. Nos inclinamos con ACL por algunos motivos. Por ejemplo, uno de ellos fue, ya lo conocíamos, ya Rosauro y su servidor, que venimos de una firma años atrás, pues allá lo utilizábamos, pero en una versión eh, que se usa solamente en la computadora, que se le llama Analytics. Lo que buscábamos era cómo ponerlo en un servidor y que evaluara la información ya de una manera más centralizada y ya nos decidimos hacerlo por medio de esta herramienta. Ahora, la otra cuestión importante de esta herramienta es que garantiza la integridad de la información, es decir, eh, el robot va o la herramienta va, toma la información de las bases de datos, pero no las puede tocar, esa información, de tal manera que cuando se integra la herramienta, si queremos hacer análisis y cálculos adicionales, se agregan columnas. La información original está intacta, no hay manera de poderla tocar y eso es una característica que nos interesa mucho como auditores. Como principio de auditoría no podemos nosotros modificar e intervenir en la información adicionales. Entonces, eso es algo importante que pudiéramos garantizar esa integridad de la información, no solo por un tema de auditoría, sino también en caso de identificar algún fraude y llegáramos hasta un tema penal, poder mostrarle a un juez que la información original nunca fue tocada, ¿sí? Que estaba intacta. Entonces, por eso nos inclinamos por esta herramienta, ¿verdad? Adelante, por favor. Rosaura les va a platicar de los beneficios que hemos tenido aquí en la organización. Por favor, adelante, Ros. Sí, claro. Como bien decía ahorita Arturo, uno de los grandes beneficios que nosotros estábamos identificando con la herramienta ACL era la oportunidad, el poder identificar lo que estaba sucediendo el día de ayer, lo que estaba sucediendo en la mañana cuando las ejecuciones son en la tarde. Otra de las ventajas que nosotros estamos teniendo o estamos viendo y evaluamos con la adquisición de ACL
es la mejora en la calidad de la información operativa y de los procesos. Todo lo que nosotros procesamos tiene mucho mejor énfasis y mayor enfoque al poderlo aterrizar a áreas de oportunidad efectivas y muy conscientes del riesgo de lo que queremos hacer. Otro de los beneficios fue la reducción en general de todo tipo de riesgos. Reducción en errores financieros y la posibilidad de algún fraude al detectarlo, reducción de tiempo de análisis. Pasamos de hacer análisis de 1 o 2 días a hacer análisis en 5 minutos, en 3 minutos. Con un solo clic realmente teníamos la información totalmente analizada y totalmente desarrollada para poderlo hacer. Reducción en tiempo de la participación del área de TI. Muchas ocasiones cuando el equipo tradicional de auditoría interna solicitaba información, estábamos nosotros demandando mucho tiempo del área de TI para bajar reportes, para bajar información, pásame algún muestreo, un universo. Al nosotros tener ya la información completa de todas las fuentes de información de los sistemas de Grupo Senda, pudimos reducir mucho los tiempos de la participación de TI y solamente los consultamos para dudas específicas de las tablas, de los campos o de cómo hacer alguna análisis o alguna relación entre las tablas. Otra de las ventajas o beneficios fue la capacidad. Como ahorita lo mencionábamos, de nosotros a lo mejor analizar un mes, un periodo corto, pudimos tener mucha mayor capacidad de análisis con toda la información de la compañía, donde podíamos explotar todo el año, todas las compañías, todo el universo, todo completo y solamente tener las áreas de oportunidad aterrizadas, que era lo que nosotros queríamos darle atención o tiempo. Capacidad para los controles, tanto manuales o automáticos, pudimos nosotros desarrollarlos aquí con algún robot o con algún desarrollo. Otro de los beneficios fue mayor interés por parte de toda la administración. Al vernos nosotros con mucha mayor efectividad, pudimos desarrollar más robots, más algoritmos que nos pudieran dar área de interés en toda la administración, tener mejoras en nuestra relación con todos nuestros sponsors, que toda nuestra administración, en donde ellos mismos nos estaban buscando para que los apoyáramos a hacer alguna revisión o que los apoyáramos para poder auxiliarlos en alguna revisión de un control que ellos algún día demandaban mucho tiempo para poderlo estar desarrollando. Nos pudiéramos mencionar muchísimo más beneficios, pero creemos que estos son los clave que nos han dado éxito y que han tenido pues realmente éxito y beneficio en todo lo que hemos estado desarrollando en Grupo Senda. ¿Sí podemos avanzar a la que sigue, Emily? ¿Cómo ha sido parte de la implementación de ACL aquí en Grupo Senda? El primer punto y el clave que tuvimos que estar desarrollando fue involucrar a la dirección general, involucrar a la dirección funcional, el cómo venderles la idea y cómo venderles la necesidad de esta herramienta. La clave fue hacerles ver que esto no era estarlos persiguiendo, que esto no era una cacería, sino más bien verlo por el lado de los beneficios que íbamos a llegar a tener con una automatización, el poderlo enfocar a riesgos y controles y demostrándoles, empezamos nosotros con el ACL Analytics antes de migrar a Robotics. Con el ACL Analytics les demostramos que un desarrollo o un control que ellos tardaban una semana tiempo de una persona en desarrollarlo, nosotros lo podíamos hacer en 5 o 10 minutos. Esa fue parte de la clave para poder venderle la idea a dirección general. Ya teniendo el enfoque y todo el interés de dirección general hacia esta herramienta, pudimos realmente permear hacia todas las áreas involucradas de los beneficios y de todo lo positivo que íbamos a tener con la herramienta. Los siguientes involucrados y que también tuvimos que convencer o darles un poquito de tranquilidad fue con el área de TI, en cómo demostrar que ACL
salvaguarda la información, que no lo puede tocar, que los sistemas de información al final, que son el motor de la compañía y de cualquier compañía, iban a estar íntegros, iban a estar seguros, que no íbamos a modificar nada de la información. Ese fue otro de los puntos clave, el hacer todas las pruebas necesarias antes de hacer alguna implementación o algún desarrollo para que ellos supieran que la información iba a estar intacta, íntegra y segura. El mayor de los retos, y sigue siendo el mayor de los retos todavía hoy en día, y es algo que se nos presenta, es la calidad de la información. Cuando empezamos todo este trayecto de la implementación, vimos que la calidad de la información iba a ser un reto en toda la implementación. El no tener los campos homologados, el no tener la calidad en los datos. En ocasiones hay campos que son de texto libre. Para la herramienta, el tener un espacio en blanco entre un carácter puede llegar a ser algo retador para el análisis. Entonces, este fue un tema que tuvimos que concientizar tanto a la administración como al área de TI sobre la importancia de tener una calidad de datos muy homologada para poderlo realizar. Otro de los temas que fue reto fue siempre desarrollar algoritmos, y es como nuestro lema, siempre desarrollar algoritmos que estén basados en riesgos y no operativos. ¿Qué quiere decir esto? Que no confundamos el cambiarnos a estar haciendo reportes de TI. Hay ocasiones que se puede llegar a confundir si no hay un riesgo bien específico, que es lo que quisiéramos llegar a atacar con algún algoritmo, y que se convierta en un análisis, un KPI o un reporte que pudiéramos estar generando directamente en un sistema de la información. Otro de los temas fue la rentabilidad. Empezamos empezamos a descubrir que tuvimos ahorros en tiempos, ahorros en el plan anual. Nosotros estamos siempre basándonos en un desarrollo del plan anual. Empezamos a tener ahorros en cómo podíamos estar haciendo las pruebas. Tuvimos mayor capacidad para analizar la información. Pudimos no hacer menos, sino muchos más desarrollos, mucho más análisis, tanto de la auditoría tradicional como de la auditoría continua, en donde teníamos mayor capacidad para estar analizando todo. Todo esto lo iniciamos nosotros en 2019, fue cuando iniciamos, y por ahí tuvimos el primer tropiezo, que fue la pandemia, en donde pues tuvimos que detener todo y ver cómo podíamos seguir continuando con nuestra implementación y con nuestro objetivo. Sin embargo, pues sí fue a inicios del 2020 cuando pudimos ya tener un poco de luz y empezar con los primeros desarrollos. Nosotros iniciamos teniendo instalado ACL en un servidor físico, en donde teníamos una réplica de la información de productivo. Es decir, no nos conectábamos directamente a las tablas de información que son de productivo, sino que teníamos una réplica. Posteriormente, tardamos aproximadamente 2 meses en empezar a ver resultados. Algo que siempre le decimos nosotros a la gerencia y a la administración es que ACL es una página en blanco. Puede hacer grandes cosas, puede desarrollar grandes cosas, pero es una página en blanco. La limitante es la calidad de la información, que existe la información, y que tu capacidad y tu dominio de la herramienta te dé para poderlo hacer. Entonces, tardamos aproximadamente 2 meses con apoyo de kernel para hacer la consultoría de los primeros, de cómo aterrizarlo, de cómo desarrollar. Después de 2 meses, nosotros nos empezamos ya a ser un poquito más autónomos en el desarrollo. Nuestro equipo está formado actualmente por 3 personas bajo mi cargo. Entonces, ellos son los que nos apoyan con todo el desarrollo, y tenemos nuestros tiempos para poderlo ir haciendo. Adicional a lo que comenta Rosaura, en el tema de aquí la parte más importante, cómo empezar este proyecto, es cómo convences a la alta dirección de los beneficios que va a tener esta herramienta, ¿no? Algo importante aquí que pudimos nosotros hacer en ese convencimiento era mostrarles con algunos ejemplos cómo eh, incluso información que ellos creían que era correcta, o controles que funcionaban y que creían que no iba a pasar. Cuando hicimos las primeras ejecuciones, pudimos demostrar que con la herramienta pudimos identificar
excepciones en las cuales se estaba viendo que había unas fallas en los controles, ¿no? Entonces, eso fue lo que nos ayudó a que casi la herramienta se vendiera sola, ¿no? Como bien decía ahorita Rosaura, ha llegado el momento en el cual la misma alta dirección nos busca para poder hacer, que los apoyemos en hacer algunos análisis de información porque pues no pueden hacerlo ellos en las herramientas tradicionales como Excel y todo eso. Y la otra, voltean con TI, y pues TI como en varias organizaciones pues tiene tantas tareas que los ponen en la fila y la respuesta te atiendo dentro de no sé cuántos meses y nosotros pues lo podemos, cuando son cosas, como son cosas muy puntuales, lo podemos ver en 1 o 2 semanas, ¿no? Podemos estar viendo el resultado. La otra cuestión es el cómo en la evolución que hemos tenido al inicio, como bien decía Rosaura, la dependencia que teníamos de TI para poder entender las tablas, los índices, los campos, todo eso a la vuelta de 6, 7 meses ya traíamos un dominio razonable y a la vuelta de un año ya prácticamente no volteamos con TI. Ya nosotros ya conocemos las tablas, los campos, su composición, tenemos sistemas, tenemos un RP que es el JD Edwards, pero también tenemos sistemas hechos en casa, ¿no? Entonces tenemos de todo y de la mayoría de los sistemas ya traemos un conocimiento, yo pudiera decir que a lo mejor un 80, 90% de lo que es la operación base, ¿no? Que ya ahorita ya voltear a ver a TI son excepciones, ¿no? No como hace 2 años que sí teníamos que estar constantemente con ellos. Entonces también ha sido un desahogo para TI, ya prácticamente volteamos a verlos cuando ya tenemos una duda, pero ya muy puntual. ¿Sí? Por favor, adelante. Estos que están ahorita en pantalla son algunos ejemplos de los casos de uso que nosotros tenemos desarrollado, de los algoritmos que nosotros tenemos desarrollados y automatizados. Actualmente tenemos más de 140 robots funcionando en Hibon o en la herramienta. Algunos se corren de manera periódica, diario, mensual, semanal, dependiendo de cada uno de los objetivos a los cuales queramos llegar. Aquí pusimos 3 grandes macroprocesos, pero como mencionaba hace rato, ACL es una página en blanco y pudiéramos analizar cualquier fuente de información y cualquier proceso. Tenemos en el área comercial, analizamos cuáles son los descuentos generados a clientes mayores a la política, tenemos un porcentaje, nosotros analizamos cuáles exceden ese porcentaje, analizamos todas las órdenes de compra, las facturas, y vemos cuáles son los clientes y proveedores que están en la lista negra del SAT, vemos kilometrajes excesivos, si bien nosotros somos una empresa de transporte, vemos cuáles son los operadores que están con kilometraje excesivo, que cobramos excesivo de kilometraje, vemos operaciones en días no laborables. Aquí buscamos ciertos patrones para nosotros identificar cuáles son unas operaciones con tendencias a fraude. Vemos clientes y proveedores sin algún RFC o con datos incompletos en nuestro catálogo. Buscamos pagos duplicados en el área de finanzas, pagos a proveedores inexistentes, pagos a proveedores que sean también empleados o clientes que estén duplicados en el catálogo, que estén 2 veces con diferente razón social o que tengan alguna similitud, misma dirección, mismo RFC, pero algún campo diferente. También todo eso lo estamos identificando con algún algoritmo. Revisamos las pólizas, todos los asientos contables los realizamos y buscamos que sean todas aquellas que estén realizadas a usuarios no autorizados. Tenemos un catálogo, lo analizamos y detectamos áreas de oportunidad para sacarlo de manera oportuna, quienes están realizando transacciones que no son de manera correcta. De igual manera, algunos ejemplos de los que tenemos desarrollados en recursos humanos o en el área de capital humano es empleados fantasma, quiere decir que estén dados de alta en el maestro de empleados, pero no tengan dispersión bancaria, o viceversa, que tengan dispersión bancaria, pero que no estén dados de alta en el catálogo de empleados. Empleados duplicados, que estén dados de alta 2 veces, igual que los clientes y proveedores, los empleados también pudieran estar dados de alta 2 veces. Pago de tiempo extra fuera de la ley. Nosotros tenemos
algunos empleados que estamos detectando y estamos sacando áreas de oportunidad, incidencias de los que están pagados fuera de nuestra política que tenemos establecida. Y así como estos que les menciono, realmente tenemos en el área de abastecimientos, donde estamos viendo todas las compras fuera de precio, tenemos en el área de operaciones, tenemos en el área de mantenimiento, cuando entra una unidad a mantenimiento sin tener una orden de trabajo. Les comentaba hace ratito, tenemos más de 140 robots. Algunos de los que están aquí plasmados por su particularidad los desglosamos y los aterrizamos de tal manera que se desarrollan subrobots o subalgoritmos en donde, un ejemplo, nosotros tenemos varias razones sociales o varias compañías en el grupo y algunos son tan particulares que cada compañía debe de ser analizada de manera diferente o cada proceso puede llegar a tener varias particularidades en donde el algoritmo lo partimos en 2, 3 ejemplos o 13 subrobots para poder aterrizarlos y que estén dando los resultados de manera objetiva al riesgo que queremos estar cubriendo. De igual manera, hay algunos que están desarrollados para ejecutarse de manera preventiva y otros de manera detectiva. Es decir, algunos los corremos de manera diaria para estar monitoreando algún control de manera preventiva y posteriormente lo podemos volver a ejecutar el mismo robot de manera mensual, acumulando el resultado de todos los días para poderlo estar orientando a manera detectiva ya que pasó algún área o alguna falla, ¿no? No sé si algo más aquí quieras complementar, Arturo. No, bueno, sí, realmente nada más aquí en el fondo el límite que tenemos es, y así lo hemos expresado a la administración, nuestra única limitante es que la información esté dentro de un sistema. Si la información no está en un sistema, y digo porque por ahí nos han solicitado algunos algoritmos, y resulta, pues sí, nada más que lo llevamos en una bitácora manual, o sea, no hay manera, digo. La herramienta puede leer archivos de SQL, de DB2, de SAP, de Oracle, de casi cualquier plataforma, inclusive PDFs, HTML, de diferentes tipos de archivos puede leer, ¿no? Entonces, realmente, no sé, ahorita la limitante que tenemos es que la información no esté en algún sistema de datos. Esa es la única parte que podríamos tener, ¿no? Y la otra es el conocimiento. Algo bien importante que debemos cuando volteamos con TI, la mayoría de los sistemas que tenemos aquí son hechos en casa o tenemos el JD2, pero tenemos por ahí un sistema que es de un proveedor externo en el cual para poder tener el entendimiento tenemos que contactar al mismo proveedor. Entonces, la limitante que tenemos es que pues nuestra área de TI no la conoce todo el sistema, tenemos que ir con un tercero. Pero pues esa parte la resolvemos, ¿no? Porque nada más que una simple llamada telefónica y que nos expliquen cómo está y ya nosotros nos encargamos del resto. Ahora, la otra parte aquí también interesante es que con el ACL podemos nosotros, creo que eso pasa a la siguiente gráfica, este, nosotros lo que hemos estado tratando de hacer es cómo evolucionar también en este ejercicio hacia, pues, utilizar la inteligencia artificial, ¿no? La herramienta tiene algunas aplicaciones que se pueden utilizar con lo que es el Machine Learning, que es en donde estamos explorando ahora ya cómo poderlo utilizar y cómo poder en ese análisis de datos identificar patrones. Algo bien importante en este ejercicio del uso de este tipo de herramientas es siempre tenemos que tener un objetivo, hacia dónde queremos hacer el análisis, porque en el mundo de la información o de los datos nos vamos a perder si no tenemos esa claridad, ¿no? Entonces, como ahorita Rosaura les estaba explicando, por ejemplo, pagos duplicados, traemos un objetivo que vamos a buscar. Y nos pasa que cuando estás analizando la información te encuentras otras cosas, bueno, esas sepáralas
no te pierdas del objetivo, porque si no, nunca vas a acabar, ¿no? Tu objetivo es pagos duplicados. Y ya cuando termines, lo otro que encontraste, lo analizas aparte y ves si, a lo mejor tenemos un potencial, nuevo algoritmo, ¿no? O nuevos algoritmos. Por favor, si mueves a la siguiente gráfica. Como les decía ahorita, pues lo que estamos buscando ahorita es cómo movernos a la parte del machine learning, ¿no? En esta gráfica podemos ver cómo estábamos antes, lo que decíamos en un inicio, el análisis de la información por muestreos o de manera manual, donde pues, nos íbamos limitantemente a ciertos datos, tomando muestras. Ahora estamos ya ejecutando con el ACL Robotics, estamos pues analizando riesgos y controles mediante esos algoritmos abarcando más información. Estamos haciendo funciones periódicas, como bien decía Rosaura. Estamos en una parte intermedia actualmente en generación de dashboards, no nada más para nosotros, sino para la alta dirección, que puedan ver de manera gráfica las incidencias que está dando el robot. El robot lo que hace es que cuando identifica las incidencias, perdón, lanza correos con esas incidencias. Por decir un ejemplo, si analizó 100,000 transacciones, identificó 3 incidencias, manda un correo con esas 3 incidencias, no con los 100,000 analizados, ¿no? Entonces, estamos ahorita en esta fase, en la del después, en la gráfica, de cómo utilizar el Machine Learning, ¿no? Traemos por ahí algunos escenarios, candidatos que pudiéramos meter, pero pues este tema del Machine Learning es entrenamiento de los datos dentro de la misma herramienta y que eso nos lleve a ciertas tendencias, ¿no? Igual como decía hace un momento que cuando hacemos un algoritmo tenemos que identificar cuál es el objetivo que estamos persiguiendo. También con el Machine Learning tenemos que identificar cuál es el objetivo que vamos a perseguir y en base a eso poder empezar a hacer el diseño del aprendizaje mediante la herramienta para que nos pueda ayudar, ya sea analizando tendencias, analizando operaciones inusuales, etcétera, que nos pueda ayudar porque aquí nos vamos a mover a la parte evolutiva de lo que viene siendo tendencias, análisis de tendencias. Por favor, Perfecto. adelante. Pues ya esta era nuestra última diapositiva con Grupo Senda. Les damos las gracias a Arturo Rosaura. Gracias a ustedes. Excelente explicación. Esperamos las preguntas de los participantes al webinar. Como les comentaba en un inicio, las vamos a estar leyendo posterior a la presentación que vamos a tener ahorita con Yelitza Castro. Pero consideramos que Grupo Senda es uno de los clientes que tenemos que ha estado trabajando con el apoyo de la dirección, con el apoyo, entiendo también del consejo, ¿verdad? En justamente invertir en lo que es una plataforma tecnológica para estas áreas de auditoría, que muchas veces, como también lo comentaban, ¿verdad? A veces piensan que somos áreas que vamos de cacería o que quizás no somos áreas que generamos, digamos, ventas o ingresos. Entonces, muchas de las veces en muchos de las empresas y de todas las industrias y de todos los tamaños, pues es cuando nos vemos con esta limitante de cómo ir a solicitar una herramienta que nos ayude a hacer mejor nuestro trabajo, ¿verdad? Siempre de cara a entregar resultados para la empresa. Y insisto, o sea, Grupo Senda para nosotros ha sido un gran ejemplo. En la pandemia fue también un caso de éxito en lo personal. Me gustó mucho cómo fue que trabajaron con todo el tema de ACL, pudieron explotar muy bien la herramienta, no nada más para el área de auditoría, para el área de finanzas. Digo, Arturo ya lo comentó, Rosaura también. En una conversación que tuvimos en meses pasados también lo platicábamos, ¿verdad? O sea, cómo no nada más ver a la plataforma, a cualquier plataforma tecnológica casada con un área, sino es cómo poder que esa plataforma pueda ayudar a toda la organización, ¿no? Esa es la idea. Bueno, ya luego vamos a hacer, al final de la presentación de Yelitza, vamos a hacer el cierre de cómo integrar estas dos situaciones que está pasando ahorita, en este caso vamos a llamarlo Grupo Senda, con la parte de la inteligencia artificial. ¿Por qué es tan importante ya comenzar con la parte de analítica de datos? Como les decía al inicio, el Machine Learning, la inteligencia, pues no es
un switch que prendo y que puedo prender mañana y voy a tener toda la información y voy a tener la luz, ¿verdad? No, sí necesita, lo comentaba también Rosaura, necesita información limpia, información precisa, tener bien claro el objetivo. Y si no comenzamos por esto que ellos ya iniciaron, pues la inteligencia artificial no va a llegar o va a llegar mucho más tarde, ¿verdad? Bueno, entonces, ahora sí, doy paso a Yelitza Castro. Gracias, Arturo. Gracias, Rosaura. Se quedan con Gracias a nosotros hasta el Gracias. ustedes. final, ¿verdad? Para poder responder alguna pregunta. Claro, Y todo gusto. gracias. Doy paso a Yelitza. Ella nos va a platicar de cómo está el tema de Machine Learning, inteligencia artificial, con la plataforma de ACL. Yelitza Castro es gerente de consultoría de KRM. Participó también en equipos de trabajo en una de las Big Four a nivel mundial. Entonces, Jelly tiene pues también la experiencia y el conocimiento tanto del área de auditoría como del área de tecnología para poder implementar una solución como es esta, ¿no? Adelante, Jelly, muchas gracias. Gracias. Buen día para todos. Sí, vamos a comenzar a ver, digamos, cómo llegamos a lo que tenemos actualmente y cómo se ha ido desarrollando este tema de Machine Learning o inteligencia artificial dentro de nuestra herramienta ACL. Vamos a comenzar por un videíto donde muestra, en resumen, lo que vamos nosotros a ver en una media hora más o menos de información. ¿Sí? Adelante. No se escucha, Mili. ¿No se estaba escuchando? Se escuchó. A ver, chicas, ¿ustedes la escuchaban? Nada más para saber. No, no se escucha. Quizá nada más en compartir el audio para que podamos también escucharlo por acá. Permítanme un segundo, entonces. Acá está. Ya, gracias. Espérenme, voy a regresarme. Perfecto. A ver, ustedes me dicen si ya se escuchan. Listo, gracias. Los análisis basados en reglas son una potente herramienta para descubrir el fraude, el despilfarro, abuso y otras anomalías que violan regulaciones o políticas que sabemos identificar. Pero, ¿qué pasa con lo que no sabemos identificar o buscar? La inteligencia artificial impulsada por el aprendizaje automático implica entrenar a tu computadora, para que reconozca, busque patrones y anomalías en los datos sin decirle qué regla utilizar. Los comandos que realizan el aprendizaje automático adaptativo pueden agregar importantes capacidades analíticas permitiéndote explorar y comprender sus datos con métodos como agrupación y categorización o incluso la predicción de valores numéricos. Muy bien. Si quieres pasar a la siguiente, vamos a presentar ahorita una encuesta para ver más o menos cómo ustedes conocen o si conocen estos términos que están muy usados últimamente: Machine Learning, inteligencia artificial y el aprendizaje profundo. ¿Cómo se relacionan estos tres términos? Consideran que primero es Machine Learning y luego aprendizaje profundo, que es igual a la inteligencia artificial, o pues el aprendizaje profundo inicialmente la inteligencia artificial o el machine learning. Lucía, no, creo que no aparece la encuesta. Sí, creo que ya están revisando. Ahí está. Perfecto. Entonces le damos unos segunditos para que vayan contestando y ya vamos nosotros a darle la respuesta correcta basado en los datos que tenemos y en el concepto de cada uno de estos
sí, conceptos, ¿no? Que hemos estado utilizando mucho. No sé si ya tuvieron la oportunidad de contestarla. Y si quieres, Mili, vamos a pasar a la siguiente, Perfecto. donde vamos a hablar un poquitito de estos tres elementos, de estos tres conceptos, que lo que significa. La inteligencia artificial, como ven, es un gran campo de informática que se enfoca en crear sistemas que son capaces de realizar tareas que normalmente realizamos nosotros como humanos, ¿no? Estos sistemas aprenden como que cosas que hace el humano para poder desarrollarlo. Y los sistemas de inteligencia artificial, ¿cómo se trabajan? Hay una matemática detrás de esta inteligencia artificial, pues utilizan algoritmos o modelos matemáticos para poder hacer análisis de datos, mejorar el rendimiento de ciertas tareas que nosotros vimos, como se vio en el video. No necesariamente vamos a colocar reglas, sino el algoritmo es capaz de acuerdo a los datos, establecer patrones que les permiten o que nos va a permitir en algún momento identificar ciertas anomalidades, ¿no? Debajo de la inteligencia artificial está la técnica o la subdisciplina de Machine Learning o aprendizaje automático en español. Es una subdisciplina, como dije, de la inteligencia artificial y ella se va a centrar en desarrollar estos algoritmos, ¿sí? O modelos que van a permitir a las computadoras aprender de acuerdo a los datos, ¿sí? Pueden hacer predicciones, tomar decisiones, pero de acuerdo a la forma de los datos, las características que tenga cada uno de los datos. Es por ello la importancia que ya se ha hablado, ha mencionado anteriormente, que los datos tienen que estar limpios, tienen que ser datos que no, que en algún momento, en el momento de análisis, no sesgue los resultados, ¿ok? Y en lugar de ser programadas de forma explícita, basado en reglas, las máquinas utilizan esos datos para poder identificar patrones similares, irregulares, patrones atípicos, en fin, para desempeñar mejorar el desempeño y podernos dar información que nos permita la toma de decisiones. Por su parte, el último elemento que vemos allí, que es el Deep Learning o aprendizaje profundo, es una subdisciplina, en este caso de Machine Learning, que utiliza las redes neuronales de forma artificial, tal cual como nosotros, como los humanos pensamos, y se hacen sinapsis en nuestras redes neuronales, estas redes neuronales artificiales que tienen capas, diversas capas, por eso significa el deep, significa profundo, va a modelar, entender esos patrones que son complejos o que son de muchas capas de datos, ¿sí? Para, digamos, entender, como les había comentado anteriormente, patrones, ver anomalías, ver casos atípicos, etcétera, ¿no? Entonces, la relación de estos tres conceptos es que el aprendizaje profundo es una rama del Machine Learning, a su vez el Machine Learning es una rama de la inteligencia artificial, ¿sí? Esta información la sacamos de un boletín de PricewaterhouseCoopers de septiembre del 2023. ¿Okay? Podemos continuar. La inteligencia artificial hoy día está presente en muchos aspectos. Por ejemplo, en el ámbito social, ya hemos visto lo que es el auto que se maneja solo. Inclusive muchos de ustedes les ha pasado que cuando consultamos algo en Google, en algún buscador, posteriormente a la búsqueda nos empieza a bombardear con información relativa, por ejemplo, si busco un pasaje aéreo, ofertas de pasajes aéreos, etcétera. En el ámbito industrial, por ejemplo, lo que más utilizamos es para detección de fraude e inclusive cuando nosotros nos metemos en línea a comprar en una tienda, etcétera, y buscamos, hacemos una búsqueda de un producto en particular, ya va a llegar información sobre ofertas en otras tiendas similares de esos artículos, etcétera. Todo lo que está detrás de eso son algoritmos de inteligencia artificial en estas modalidades.
Ahora, ¿cómo nosotros llevamos esto de inteligencia artificial a nuestras empresas, al día a día de nuestro trabajo y que nos ayude a tomar decisiones de forma acertada? Veamos el próximo slide, por favor. Entonces, vamos a ver a qué nos enfrentamos. Dentro de todas las empresas, ya de hecho lo habló Grupo Senda, como los retos o los desafíos a los cuales nos enfrentamos es la cantidad de datos que tenemos que manejar día con día, y como vimos en la primera encuesta, día con día a nivel mundial se desarrolla cualquier cantidad de datos. Entonces, a medida de que estamos entrándonos a un futuro impredecible, necesitamos herramientas que nos permitan atravesar o con éxito, por supuesto, y extraer con claridad la cantidad de información que dentro de nuestras empresas se están generando. ¿Qué proponemos? Bueno, proponemos una solución que tome datos precisos de forma aislada o de sitios diferentes dentro de la empresa y que aproveche estos estudios analíticos de datos con inteligencia artificial. ¿Qué valor van a obtener ustedes usando este tipo de solución? Vamos a tener, de acuerdo a los que ya nos conocen, saben que tenemos una visión holística y un software holístico donde podemos ver todo lo relacionado a auditoría, control, ESG, etcétera. Pero esto nos va a permitir una visión holística del desempeño de nuestra organización en tiempo real, ¿sí? Y brindar confianza a la hora de tomar decisiones. Entonces, ese es el valor que obtiene la empresa al trabajar con una solución holística. En este caso, vamos a trabajar o vamos a mostrarle en el Analytics, en el ACL Analytics, una de las funciones o tres de los comandos que tenemos para inteligencia artificial y cómo lo pudiéramos adaptar en nuestra organización. Siguiente. Vamos a estar trabajando con varios comandos dentro de ACL y vamos a mostrarles que detrás de esos comandos hay algo que se llama algoritmos y de aprendizaje automático que tienen dos tipos, el no supervisado y el supervisado. ¿En qué se basa el supervisado? El supervisado se trabaja con un comando que se llama cluster, que lo que hace es, no tiene una regla explícita, ¿no? Pero con el conjunto de datos busca patrones similares, como ven en el gráfico, pues tengo manzanas y sandías, entonces ven similitudes entre los datos y el modelo lo que hace es agruparlo de acuerdo a similitudes. Lo que hace, perdón, el modelo se entrena con datos que no tienen ningún tipo de etiqueta, no tienen ningún tipo de regla y encuentra estructuras ocultas dentro de los datos que les permite seleccionarla o agruparla de acuerdo a patrones similares entre los datos. ¿Okay? Eso es lo que hace un algoritmo no supervisado. Mientras que un algoritmo supervisado necesita o descubre perspectivas, patrones relacionados con ese conjunto de datos. Debe tener un conjunto de datos etiquetado. El modelo se va a entrenar a partir de un conjunto de datos. Puede ser datos históricos, ¿sí? Para descubrir patrones. Esos patrones los etiqueta y esa va a servir de insumo para construir el modelo y ese modelo va a servir de entrada para nuevos datos a fin de predecir la información. Entonces, es decir, esto es un conjunto de datos que ya tienen un valor, es decir, aquí se muestra en el dibujito, tiene diferentes etiquetas. La máquina lo que hace es etiquetarlo de acuerdo al patrón que consiga común entre ambos, crea el modelo y luego la parte de predicción va a asignar esos modelos a los patrones de los nuevos datos que consiga. Vamos a ver el próximo slider que nos permite saber cómo
trabaja internamente, no vamos a explicarlo, digamos, muy técnicamente, sino que utiliza este comando para trabajar. Este comando utiliza un algoritmo que lo que hace es dividir un conjunto agrupado en segmentos o grupos con características similares. Trabaja con un algoritmo matemático que se llama Kiment, donde la K significa la cantidad de agrupaciones que se va a crear. Puede crear 3, 4, 5, las agrupaciones que ustedes quieran. Esto va a ser un proceso repetitivo que nos va a permitir identificar cuál es el patrón más fácil. Ahorita vamos a ver un ejemplo de eso. El MIMS, en este caso, significa una medida, una media estadística, conocida también como centroide, el centro de cada grupo, ¿sí? Para poder identificar cuáles son los grupos que están más cerca de ese centro y poder como agruparlos en las diferentes K o los diferentes grupos. Como dijimos, el centroide va a ser el punto central de cada uno de los grupos y las iteraciones van a ser las veces en que nosotros necesitamos mover el centroide de manera de lograr un punto óptimo de esas agrupaciones. Vamos a ver el siguiente slider que les muestra internamente cómo funciona este comando. Este comando se va moviendo, el clúster se va moviendo y puedo ir moviendo las X que tienen allí, son los centroides. El centroide se va moviendo a fin de agrupar y si se dan cuenta, cuando se va moviendo, va colocando los colores para poder agrupar esos valores dentro de cada uno de esos centroides. Vamos a ir a la siguiente lámina, que es otra manera, digamos, gráfica de identificar. Digamos que inicialmente tenemos estos 3 grupos que podemos visualizar aquí. Aquí hay un centroide que realmente no está como bien centrado, valga la redundancia. Si lo dividimos, nos damos cuenta que, por ejemplo, estos valores, yo pudiera mover un poquito el centroide y estos 2 valores aquí, colocarlos dentro de este grupo y estos 3 colocarlos dentro de este grupo azul, etcétera. Entonces esas son las iteraciones. Hago una iteración, muevo los centroides, actualizo, fíjense, los centroides están más, digamos, en un punto más medio, ¿sí? Para poder vuelvo a hacer otra interacción y fíjense que cuando muevo el centroide ya mis valores, estos 3 que estaban aquí ya pertenecen al color azul, estos 2 que estaban aquí de azul ya pertenecen al color rojo y este ya estaba como más centrado. Eso es lo que hace el comando cluster. ¿Okay? Vamos a ver ahorita un caso práctico de cómo nosotros podemos trabajar con el comando cluster dentro de nuestra organización. Supongamos, fíjense, vamos a tomar el comando cluster, vamos a usar este caso. El caso es pérdida de talentos altamente calificados en las empresas. En una investigación que se hizo, de acuerdo a la página de KPMG, indica que para este año 2024, el riesgo en México y Centroamérica, el cuarto riesgo que se consideró es el de perder el talento altamente calificado o no tener la capacidad de atraer el talento requerido para continuar con las operaciones. Entonces vamos a utilizar el comando cluster ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo? Vamos a evaluar los niveles salariales de los empleados actuales, los años de servicio que tienen esos empleados, entre otras características que ustedes pueden considerar dependiendo de los datos que tengan. Y vamos a compararlos con el mercado. Al compararlos con el mercado y compararlos con el salario de mercado, podemos identificar o vienen los desafíos. ¿Cómo agrupamos de forma homogénea esos empleados con esas características? Y cómo aplicamos, luego de los resultados, por supuesto, cómo aplicamos criterios competitivos en materia salarial. Esto implica, al ejecutar esto y ver los resultados, implica que tenemos que tomar decisiones para poder mitigar ese riesgo que existe y que está identificado como el cuarto riesgo para México y Centroamérica. Vamos a ver cómo lo haríamos con la herramienta. ¿Sí? Dale un solo clic. Mire. Vamos a trabajar, ahí están los 3 comandos básicos que nos muestra la herramienta por ahora
con respecto al aprendizaje automática o Machine Learning. Tenemos entrenar, predecir y clúster. Ahorita vamos a trabajar con el clúster. Supongamos que tenemos esta información. Tenemos número de empleados, tenemos los años de servicio y el salario, sea anual, mensual, como ustedes lo quieran ver allí. Podemos tener más información, pero por ahora nos concentramos en estos 3 datos. ¿Sí? Vamos a identificar o vamos a tratar que el clúster nos organice a nuestros empleados por años de servicio y salario. ¿Sí? Vamos a aplicar el comando clúster. Dale un clic. Otro. En el comando clúster, la información que nos pide es más o menos lo que vimos en la parte de conceptos. La cantidad de clústeres es la cantidad de grupos que yo necesito. En este caso los voy a agrupar en 4 grupos. La cantidad de inicializaciones tiene de valor predeterminado 10. La cantidad de inicializaciones significa las veces que lo va a ejecutar para poder conseguir el valor óptimo. Y la cantidad de interacciones son, bueno, de manera predeterminada tiene 500, él va a ir revisando hasta que, como dijimos, consiga el valor óptimo. Abajo dice preprocesamiento. Esta parte del preprocesamiento, chicos, es bien importante. ¿Por qué? Porque dependiendo de los datos nos puede dar, y qué es lo que queremos evitar, ¿no? Queremos evitar falsos positivos, etcétera. Entonces, fíjense, ¿qué estamos comparando? Vamos a comparar los años de servicio con el salario. Si vemos, los años de servicio son dígitos que máximo van a tener dos valores, ¿no? Decenas, hasta las decenas. Pero el salario puede tener 5 cifras o más. Entonces, yo tengo que estandarizar. ¿Qué significa la estandarización? Es un proceso que el algoritmo lo lleva a una escala que se pueda comparar lo que es el salario con los años de servicio, para que no sea tan equidistante y no nos arroje falsos positivos. Entonces, seleccionamos en agrupar como salario y años de servicio, y en otros campos pues podemos seleccionar todos los campos para que podamos visualizar si tuviéramos, no sé, fecha de nacimiento, algo por el estilo, otra información que nos permita empezar a hacer análisis más profundo de esos datos. Una vez que ejecutemos eso, le damos a aceptar y la herramienta nos va a generar lo siguiente, basado en los datos que vimos anteriormente. Y dale 2 clics. Este es el resultado que nos va a dar. ¿Qué va a hacer la herramienta? Miren, si se dan cuenta, de la línea 5 en adelante es la información, pero ¿se acuerdan que teníamos estos 3 campitos nada más, ¿no? ¿Qué generó? Generó el salario en escala y los años de servicio en escala. Era lo que yo les decía para que fuera algo equidistante, ¿sí? Y señala y genera 3, 4, en este caso porque le dije que quería 4K o 4 clusters, ¿sí? Generan 4, donde te va a decir, por ejemplo, ahorita está la distancia en 0 porque ellos son los centroides, ellos son los puntos centrales. Y alrededor de esto distribuyó todos los registros, ¿sí? Por ejemplo, todos los que tienen 0 corresponden al centroide 0, todos los que tienen 1 al 1, al 2 y al 3. ¿Ok? Muy bien. Pero realmente visualizarlo así no, digamos, no podemos obtener como una información. Vamos a graficarlo con nuestra herramienta de resultados y vamos a ver esa información. Si se dan cuenta, chicos, el centroide está casi al centro. Hay unos que se están alejando, ¿sí? Por ejemplo, este está un poquito más disperso. Podemos revisar que los que tienen cierto, aquí tienen este tipo de salario en una escala de 0.4, son los que ya tienen ya más del año, tienen un poco más de tiempo en la organización. Y aquí, por ejemplo, este que está aquí se está dispersando, es lo que vimos, que probablemente tenemos que hacer más interacciones para poder obtener la información, pero esto es lo que nos da como resultado el comando cluster. Hay otra forma de graficarlo, vamos a verlo. Yo lo puedo graficar con un gráfico de línea que hace exactamente lo mismo. Este es el centroide, ¿sí? Este que está aquí, cada uno de los centroides, y alrededor el valor. Hay varios modelos para graficar, pero esta es la información. Basado en esto yo puedo tomar decisiones si lo comparo con el mercado, o esto puede ser el insumo para hacer una comparación
adicional con los valores de mercado y determinar cuánto es el porcentaje de diferencia que tiene mi personal con respecto al mercado, y podemos ajustar lo que sea necesario a fin de mitigar el riesgo de perder ese personal altamente calificado. Vamos a continuar con el siguiente o los otros dos comandos que nos ofrece la herramienta. Tenemos los comandos entrenar y predecir. Los comandos entrenar y predecir trabajan en conjunto, ¿no? Son dos procesos que están relacionados. El primero es el proceso de entrenamiento. Mire, si quieres darle otro clic. Me faltó el robotcito haciendo ejercicios. Nosotros vamos a entrenar a nuestro robot o a nuestro modelo, ¿sí? Etiquetando los datos. Este proceso necesita tener datos limpios, ¿sí? Y datos históricos lo suficiente, digamos que tengan suficientes características para que el modelo se pueda entrenar. Una vez que se entrena el modelo, se genera ese modelo que va a leer el proceso de predicción. Necesita, por supuesto, también una base de datos limpia, sin etiquetas, para poder aplicar el modelo y nos pueda predecir si, por ejemplo, si estamos trabajando con fraude, si esos valores pudieran ser un posible fraude o no, o si estamos viendo propiedades, si esa propiedad pudiera venderse en los próximos meses, sí o no, etcétera, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente, que es un poco más gráfico, lo que hace el proceso. ¿Qué hace el proceso? De aquí es el proceso perdón, este es el de entrenamiento, no predicción, este es el de entrenamiento. Tenemos una base de datos, digamos, diferente. Puedo tener diferentes características. Y hay que tener en cuenta, chicos, que entre más características tengamos, el modelo puede ser más robusto o pudiera tener más criterios para construirlo, ¿no? Entonces tenemos el comando de entrenamiento. El comando de entrenamiento va a utilizar diferentes algoritmos dentro de la empresa, dentro de la aplicación. Hay dos tipos de algoritmos: algoritmos de clasificación y algoritmos de regresión. No vamos a entrar en detalle del tipo de algoritmo, pero lo que va a hacer con estos algoritmos es construir un modelo basado en los datos históricos que tengamos aquí y basado en esos campos. Esos campos nos va a permitir calificar o etiquetar los datos de entrenamiento, es decir, entrenar el modelo. Se crea el modelo y este modelo va a ser el insumo para aplicar nuestro comando de predicción. ¿Qué necesitamos? Necesitamos una base de datos limpia, sin etiqueta, ¿sí? Supongamos que aquí tenemos, no sé, una base de datos de 5 años de transacciones contra el año en curso. Si ya yo tengo aquí identificado con etiquetas lo que puede ser un posible fraude, sí o no es un fraude o no es un fraude, el modelo predictivo lo va a leer el comando de predicción o predecir y se lo va a aplicar a esta nueva etiqueta. Como resultado me va a dar una base de datos con las etiquetas que te va a decir si es un posible fraude o no. Y ya nos toca a nosotros analizar el resultado de esa información. Vamos a verlo en un caso práctico. Supongamos, ¿sí? En este escenario vamos a aplicar esto. Esto se puede recrear, chicos, para demandas de buses, como en el caso de Grupo Senda, para demandas de uso en aerolínea, de alquiler también de bicicleta, porque esto es un alquiler de bicicleta. Tomamos una base de datos de Seúl para los alquileres de bicicleta. Se puede utilizar aquí en la Ciudad de México, se puede utilizar en Nueva York, depende de los datos con los que nosotros contemos. ¿Cuál es el objetivo? Crear un modelo que permita predecir la demanda del año, evaluando de repente características como estaciones del año, horarios, si es un día laboral o no, si es un día, o sí, el horario en que está, las condiciones del clima, temperatura, etc. ¿Cuál es el desafío aquí?
crear etiquetas que determinen un modelo idóneo. Aquí lo importante es determinar un modelo idóneo y el modelo idóneo va a basarse en la calificación o los valores que nos dé el modelo entrenado. Entonces, fíjense, y aplicar el modelo a un nuevo año o a unos nuevos datos. Vamos a ver cómo lo hacemos. Entonces, fíjense, allí lo primero que tenemos que aplicar es el comando entrenar. Le damos clic a entrenar y nos va a mostrar, por ejemplo, basado en estos datos. Este es el que les decía, esta es la demanda de alquileres de bicicleta en Seúl, donde tenemos la fecha, datos anteriores, la cantidad de rentas en un día, la cantidad de horas en ese mismo día, cuántas horas, bueno, cuál es el promedio que tengo, en qué estación se hizo, era día de vacación o no vacación, qué temperatura estaba haciendo, era un día funcional sí o no, la velocidad del tiempo. Hay muchísima información, hay muchas características de esa base de datos, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Ejecutamos el comando entrenar. Cuando le damos clic, dos clics, por favor. Entonces, el comando entrenar nos va a decir, por ejemplo, el tiempo, y esto es bien importante aquí, el tiempo que vamos a garantizar, chicos. Un modelo de entrenamiento necesita o requiere, y también depende de la cantidad de datos, al menos el tiempo aquí de evaluación máximo en minutos son más o menos 45, se recomienda 45 minutos por cada terabyte, si no me equivoco. Ahorita les confirmo eso. Y por supuesto necesita mucha capacidad de disco para crear un modelo lo más óptimo posible. Como les decía, tenemos diferentes algoritmos de clasificación y regresión. La métrica que nosotros estamos utilizando es un algoritmo de clasificación que se llama AUC, que valida por valores binarios. Aquí yo estoy considerando el día funcional, que si es, digamos, que si es un día hábil o no. Y ahí la respuesta es binaria. Puede ser true o false o 0, 1, etcétera, que tengan dos valores nada más. Entonces, ya aquí estoy considerando de todas las funciones que tengo aquí, nada más estamos considerando la cantidad de renta que hubo y cuántas horas se está rentando. Te pide el nombre del modelo, le pusimos function day, y el archivo donde nos va 45 minutos por cada 100 megabytes. Ya me confirmaron. Gracias. Entonces, y por eso decimos, si yo estoy trabajando con teras de información, aquí se va a duplicar nuestro valor y nuestro tiempo, y por supuesto voy a necesitar de mayor capacidad en el servidor para que se pueda generar un modelo óptimo. ¿Ok? Y este último que colocamos aquí, el train, es los valores de cada uno de los modelos que me va a generar. Ya lo van a ver. Vamos a darle un clic, por favor, o dos, para que me muestren. Digamos, el modelo no lo podemos generar porque el modelo, digamos, se genera ese archivito, pero no lo podemos, digamos, editar, ¿sí? Pero esto es lo que nos genera a nivel de train. Uno, que fue el nombre que le dimos. Esto es el valor de cada uno de los algoritmos. Y el algoritmo en particular que nosotros ejecutamos, que es el AUC, en teoría, o lo que nos dice es que los valores que más se acerquen al 1 son los valores más óptimos. ¿Ok? Entonces aquí nos dio un valor 1 que vamos a utilizar como valor para entrenamiento. Bueno, démosle clic. Ajá. Entonces nos va a dar, ¿qué es el resultado que nos va a dar? Simplemente nos va a decir nos va a decir aquí, aquí está la funcionalidad, sí o no, y nos va a decir si es un valor lógico o vas a tener demanda o no. Entonces, ya con esos valores tú puedes decir sí, no, mentira, tienes el valor nuevo. Esto es para predecir. Me adelanté dos. Este es para predecir. Necesitamos la base de datos del nuevo año.
Esta es la base de datos del nuevo año. Si se dan cuenta, no tiene la etiqueta, sino nada más tiene que si es funcional, yes o no, que es lo que él va a tomar. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a darle un clic para predecir. Vamos a utilizar la predicción ahora. Clic. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que le vamos a decir al comando predecir? Simplemente le voy a decir cuál es el modelo que voy a ocupar y dónde va a quedar en una tabla que se va a llamar P1. Le damos clic nuevamente. Eso es lo único que vamos a hacer. Y este es el resultado que nos va a dar. Fíjense, ahí está la probabilidad y el predict. Predict te va a decir sí o no. Aquí te va a decir, mira, si hay posibilidades de que para esta fecha haya esa misma demanda o demanda similar. ¿Ok? Y basado en esto, ustedes pueden tomar sus decisiones. ¿Ok? Muy bien. ¿Cuáles son las ideas para el uso de Machine Learning dentro de la industria? Nos va a permitir detectar fraudes no comunes, es decir, que no se basan en reglas específicas. Acuérdense que el fraude no es estático, el fraude va cambiando, hay otros patrones, otras anomalías que pudiéramos descubrir, entonces estos comandos de inteligencia artificial nos van a poder ayudar a determinar los fraudes. Obviamente tenemos que conocer los datos, es importante como lo comentó el personal de Senda. También debemos conocer el funcionamiento del proceso interno al cual nosotros vamos a estar evaluando. Nos va a servir también para evaluar y segmentar clientes, proveedores, etcétera, empleados, ¿sí? Para cuantificar y priorizar riesgo, para identificar incumplimientos de políticas, para realizar modelos predictivos de impacto ambiental, de demanda, de riesgo, fraudes, etcétera. Y, por supuesto, lo más importante, el apoyo a la toma de decisiones en la junta de administración de la empresa, porque todos estos valores que vienen de datos nos van a producir datos que lo ideal es que nos permitan tomar decisiones óptimas para garantizar nuestro funcionamiento en el tiempo dentro de un ámbito competitivo. ¿Cuál es el roadmap de Machine Learning dentro de ACL? Antes trabajábamos solamente con Analytics, y en el cual teníamos como información, digamos, trabajamos única y exclusivamente con comandos como clasificar, estratificar. No es que eran malos, sino que sencillamente no nos permitía ir más allá. Actualmente estamos trabajando con robots y los comandos de Machine Learning, como los que vimos, digamos, hace ratito, los dos casos de estudio que estuvimos revisando. ¿Qué es lo que viene para un futuro inmediato? Próximamente, la herramienta nos promete traer un asistente de secuencias de comandos de inteligencia artificial. ¿Qué significa esto? Es un comando o un asistente que nos va a permitir crear y editar y solucionar información y crear script en un lenguaje sencillo e inclusive actualmente para la parte de Haibo existe algo que nos permite crear scripts o robots utilizando Python o utilizando las APIs de Haibo, ¿sí? Y lo que tenemos en un futuro planeado es aprovechar una biblioteca completa de cientos de auditorías, riesgos, análisis de cumplimiento para que los usuarios puedan mantener programas que puedan personalizar de acuerdo a esa biblioteca, riesgos, controles, sin necesidad de tener conocimientos especializados de programación. Eso es lo que nos prometen en un futuro. Muchas gracias, Yeli. Efectivamente, como ha comentado Yeli, pues todo esto es un flujo, ¿verdad? Ha sido una evolución de aprendizaje. Los invitamos, voy a hacer un paréntesis, los invitamos a cualquier duda que tengan en estos 3-4 minutos que nos quedan, robándoles a ustedes un par de minutitos más del tiempo que habíamos comentado. Pongan las preguntas para que las podamos ir leyendo y si es necesario que ya sea Yelitza, Arturo, Rosaura vayan respondiendo. Pero les queríamos comentar, dejar una encuesta breve también, por si necesitan o les gustaría recibir más información, que los busquemos para tener una conversación más personalizada con relación a la parte de analítica de datos, de machine learning.
o simplemente pues no es el momento también. Igual las vamos a ir invitando a los diferentes webinars que vamos a tener de aquí al cierre del año. Lo importante y como ideas de conclusión, pues es básicamente que es el momento, ¿verdad? Si no hemos iniciado a trabajar con nuestros datos, en poder recolectar información, pues ya es el momento. La inteligencia artificial, insistimos mucho en que no es magia, ¿verdad? Sí necesita de información, de datos limpios, sobre todo eso. Creo lo más importante es el concepto de limpios, de entendibles, de información que ustedes ya conozcan, con la que hayan trabajado, para que al momento de poder aplicar estos comandos que hemos visto, que por lo pronto son 3 y que más adelante vienen más, puedan tener información relevante que les ayude a prevenir fraude, ¿no? O identificar tendencias, o como en el ejemplo decía, determinar una demanda de algún servicio, de algún producto. Entonces, todo eso necesita ya tener, el algoritmo debe haber aprendido, ¿verdad? De qué manera estuvo trabajando en meses, años pasados, ¿verdad? Les decía, los invitamos a nuestro siguiente webinar. Igual acá les voy a dejar un QR para que lo puedan ir registrando. El próximo evento que vamos a tener va a ser a cargo de Jorge Morales. Él es gerente de Copamex, gerente corporativo en Copamex. Ellos están trabajando con la solución tanto de analítica de datos como también para la parte de gestión de auditoría, y recientemente están incorporando la gestión de control interno, todo en una sola plataforma de gestión. Entonces, va a estar bastante interesante. Lo tenemos planeado para el 8 de octubre en la mañana. Recuerden que este es horario de Ciudad de México. Para los que se están conectando desde Colombia, habría que sumarle 1 hora. Agradecemos a todos por el tiempo. Déjenme ver algunas preguntas. Carla, no sé, o Lucía, si ustedes tienen. Ok, hay una que comenta, básicamente es que cómo podemos o sea, conectar estas pruebas de Machine Learning con las pruebas de auditoría o detección de fraude. ¿Cómo se conectan? Me imagino que va en el sentido de cuál es el beneficio o cuál sería la finalidad de poder trabajar con un comando de Machine Learning para poder trabajar estas pruebas de auditoría o detección de fraude. No Sí, sé si... como lo comentamos, no es magia, ¿no? Obviamente, cuando tú generas el proceso, ya te dice, por ejemplo, en los clústeres que vimos, esos clústeres van a ser insumo para otros análisis, ¿no? Se comentó que en el momento vamos a tener eso y vamos a poder identificar cuáles son los sueldos y podemos compararlos con los sueldos de mercado de acuerdo a cargos, etcétera, y podemos allí tomar decisiones en cuanto a si yo debo como organización hacer una estandarización de sueldos, etcétera. Ya eso es parte de las tomas de decisiones que tiene que hacer la junta directiva para la mitigación de ese riesgo en particular. ¿Sí? El riesgo que estábamos inclusive hablando era del riesgo de específicamente de pérdida de personal altamente calificado. Entonces, una vez que yo haga ese análisis, o la organización haga ese análisis, pueda tomar decisiones para mitigar el riesgo de la pérdida de dicho personal. Sí, como uno de los ejemplos, ¿verdad? De impacto dentro de la organización. No sé, Arturo, Rosaura, si ustedes, ya para cerrar en este último minuto que nos queda, podamos dar también algún ejemplo, algo de lo que ustedes visualizan con el tema de Machine Learning. Como ya lo comentaron, ¿verdad? Han estado trabajando. Creo que ese es el gran reto de todos nosotros, el poder identificar dónde aplicar el Machine Learning. Claro, pues la verdad es que creo que el tema más complejo es las limitantes que pudiéramos tener en cuanto a las ideas de en qué y cómo utilizarlo. La herramienta, como bien dijo Rosaura hace un rato, es un libro abierto. Entonces, más bien tu imaginación, qué es lo que quieres analizar, qué es lo que quieres buscar, y creo que la parte más importante es perdámosle el miedo. ¿Sí? Todo este tema de herramientas, inteligencia artificial y todo, pues perdámosle el miedo y empecemos a moverle y van a ver el resultado de cuando le empiezan a entender, cuando empiezan a ver los datos que te arroja, le ves el beneficio.
Sí. Sí, y no es una, como les decía al inicio, ¿no? Yo soy contadora, ¿verdad? Con temas de administración, temas de TI, lo hemos aprendido en el día a día con clientes, con el equipo de consultoría. Y poco a poco ya estos temas se van volviendo más familiares, como dices tú, es perderle el miedo. Algo que hemos estado revisando es que el Machine Learning no viene a sustituir a nadie, a lo que viene es a ayudarnos a poder hacer nuestro trabajo más eficiente, más profundo, darnos oportunidad de poder analizar la información. Si antes, como decía Rosaura también, si antes nos tardábamos una semana en hacer un analítico, un control, pues ahora lo obtenemos en 10 minutos y tenemos todos los demás días justamente para poder hacer la revisión de información de lo que estamos obteniendo, ¿no? Otro punto importante es la imaginación del profesional, ¿no? O sea, eso creo yo también que es súper importante, tan importante o más que el poder entender o trabajar con la herramienta de Machine Learning, ¿verdad? O sea, la imaginación es lo que nos va a ayudar a poder identificar hacia dónde necesitamos apuntar el analítico y luego el machine learning. Digo, este tema es bastante controversial en algunos casos, ¿verdad? Con mucho gusto vamos a seguir recibiendo sus preguntas. Ahí están nuestros correos. Si gustan tener también alguna conversación con el equipo de Senda, pues yo creo que ellos también van a estar abiertos, aunque ya los comprometí, ¿verdad, Arturo, Rosaura, a conversar sobre estos temas. Sin problema. A cualquier situación que ustedes puedan tener, dudas, preguntas. Finalmente lo que buscamos es hacer también una comunidad, ¿no? Donde podamos intercambiar problemas, soluciones, tendencias con relación a la misma gestión de auditoría y también con relación a las plataformas tecnológicas que podemos tener y que existen en el mercado, ¿verdad? Digo, de nuestro lado, creo que es todo. Otra vez agradezco infinitamente a Arturo, a Rosaura, a Yeli por el tiempo, por la disponibilidad de compartir estas ideas. Esperamos a todos que les haya servido, que lo hayan visto de utilidad. Cualquier duda que tengan o cualquier comentario va a ser bien recibido para mejorar, porque pues al final el objetivo de estos webinars es poder compartir información que les sea de valor a ustedes, ¿verdad? Que sea de valor, que les ayude a mejorar en sus procesos, a tomar decisiones. Entonces, estamos a la orden para cualquier necesidad que puedan tener. Para el equipo de Colombia, los esperamos. Vamos a estar en el IA, en el Encuentro Internacional de Auditores Internos en Cartagena. Pues sería un gran gusto para nosotros, para el equipo de KRM, poder verlos en ese evento. Para los clientes o participantes que van a participar en el Elevate, que este año va a ser en Houston, que organiza Diligent, pues también va a ser un gusto poder verlos. En las siguientes sesiones vamos a estar trayendo información de qué más está trabajando Diligent con relación a todas estas soluciones tecnológicas, no solamente de la parte analítica de datos, sino también a la gestión de riesgos, auditoría, control, la parte de ESG. Tenemos pensado hacer un webinar a final de año viendo cómo el área de auditoría y control, pues ya tenemos que estar embebidos en todos estos temas de ESG o de ASG, que ya es una realidad, al menos en México. Ya para el próximo año hay ciertas normativas que van a estar entrando para empresas que mexicanas, colombianas, peruanas, de todo lado que tienen que reportar, pues ya también es un hecho y es una obligación, ¿verdad? Ciertos reportes. Entonces, todos estos temas vienen en tendencia, el tema de ciberseguridad vienen en tendencia y pues a nosotros nos toca nada más que prepararnos para poder explicarles a ustedes o comentar con ustedes qué es lo que viene en algunos meses. Bueno, muchas gracias equipo, a todos y a los participantes, que tengan un excelente viernes.